el Papa y el falso profeta. Independientemente de todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, en la famosa guerra que aún continúa entre Ucrania y Rusia, ahora vamos a ver más adelante de qué forma ya la OTAN se está preparando para atacar a Rusia, para defender Ucrania, el papel del presidente Trump en el Medio Oriente, donde está tratando, ¿verdad?, de recuperar el dinero de los 35 trillones de dólares de deuda que tenía el país cuando él entró a la nueva administración. Y en medio de todos estos eventos proféticos tenemos algo que ha realmente causado una alarma, una conmoción al mundo entero. ¿Cuál es? El nombramiento del nuevo Papa. Inclusive líderes cristianos, pastores, misioneros, el pueblo cristiano en general, no tienen idea de lo que está pasando. Hay una desinformación impresionante, como por ejemplo que habían estado los medios de comunicación de izquierda propagando la narrativa que el presidente Trump iba a aceptar 2 estados en Israel. Mentiras, mentiras, mentiras. Que el presidente Trump ya había abandonado Israel. Mentiras, mentiras, mentiras. Pero estamos en un mundo, por eso no oigan TikTok. Es increíble las tantas babosadas que hablan y cómo están tratando todo el mundo de usar los medios de comunicación para comunicar algo alarmante y atraer la atención. Yo quiero decirles ahorita que nos escuchan que hasta este momento no he subido yo ningún video del Papa en los últimos 6 meses. Este es el primero que voy a subir porque ya han habido en esta última semana que yo dije esto, que dije aquello. Son puras mentiras. Yo no dije, en otros me pusieron inteligencia artificial. Le dije a Caleb, mi hijo, investiga esto porque yo no dije eso. Impresionante lo que está pasando. ¿Qué podemos encontrar de respuestas en la Biblia respecto a este acontecimiento tan misterioso del nombramiento del nuevo Papa y por qué su nombre, Leo XIV, está descifrado ya, está inmiscuido en códigos para que la gente normal no lo pueda entender, como la revista El Economista? La revista El Economista, que es de izquierda, saca en todas las portadas puros nombres y códigos que tienen un significado. Tú ves el billete de $1 también y tiene una pirámide con un ojo que está diciendo en el latín Annus Nus Corpora Deus, que significa un nuevo orden mundial. Entonces, cuando ponemos un poco más de atención a lo que está pasando, sabemos que no sucede por accidente, ni son cosas inocentes, son algo que tienen una repercusión y una causa de ser. ¿Acaso será el surgimiento de este nuevo Papa una pieza más en el rompecabezas de las profecías bíblicas? Veamos algunas claves y códigos escondidos interesantes acerca del tiempo del nombramiento y del mismo nombre que adquirió el nuevo Papa, lo cual no fue al azar, ni tampoco fue un accidente o algo inocente. Pero antes quiero aclarar algo. Cuando nosotros, tenemos que recordar que cuando nosotros denunciamos un gobierno o estado, no estamos involucrando al pueblo. Por ejemplo, vamos a hablar de Venezuela. Los venezolanos es un pueblo precioso. ¿Cuál es el problema de Venezuela? El gobierno. Cuba, ¿cuál es el problema de los cubanos? El gobierno. En Gaza, el Medio Oriente, ¿cuál es el problema de los palestinos? El Hamas. ¿Cuál es el problema de Nicaragua, en todas las demás, Colombia, etcétera, etcétera? Es el gobierno precisamente la causa de la descomposición. Y Cristo nos los advirtió en Juan 20 diciendo, los gobernantes a través de toda la historia van a tratar de explotarlos. Dentro de los gobiernos no hay amigos, hay intereses políticos y económicos nada más. Como lo han dicho expresidentes aquí en México, si quieres entrar a la política o al gobierno, olvídate de tener amigos, porque todos los que te vayan a rodear es por conveniencia, para un puesto mejor o porque vas a darles algo más de presupuesto económico.
Entonces, cuando estamos hablando de la ciudad del Vaticano, para que nos oigan todos los católicos, hay millones de católicos sinceros que están buscando a Dios y están leyendo la Biblia. No estamos hablando del pueblo católico, estamos hablando de un estado, porque es el único en el mundo de todas las religiones que fue constituido después del Tratado de Letrán con Benito Mussolini. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la ciudad del Vaticano como un estado político. Entonces, los que son corruptos, ¿verdad?, y han explotado al pueblo son los estados. Venezuela, Cuba, Alemania con los nazis, Nicaragua, Brasil, Irak, Gaza, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para que, como decimos, no vayas a creer que estamos agrediendo a las personas. Estamos hablando de un estado en completa descomposición que se ha levantado desde hace más o menos 1500 años en el sucesor de Jesucristo, y se han adjudicado el nombre que solo a través de esta ciudad tú tienes la salvación de tus pecados. El nuevo Papa se llama Roberto Francis Prevost, con el nombre de Leo XIV. ¿Por qué ha causado tanta conmoción y alarma el nombramiento de este Papa? Nació en Chicago en 1955, es del orden de San Agustín y pasó 8 años como misionero en el Perú. Obtuvo de los 133 cardenales que iban a ser los electores, 100 votos a su favor. O sea, de 133, 100 cardenales votaron para que él siguiera la línea del anterior Papa de Francisco. Que en los últimos años Francisco se unió al movimiento globalista mundial. Comenzó a predicar que el infierno no existe, que los ateos todos se van a ir al cielo, que los hombres pueden tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no es pecado. En fin, cruzó la línea roja el Papa Francisco, pero más que nada uniéndose al movimiento global. El nombre de Leo primero fue escogido por el primer Papa romano. El primer Papa romano en el año 500. O sea que si dicen que Pedro fue el primer Papa, ¿quién fue el segundo? Porque en 500 años no hubo Papa. En el año 475-80 se nombra a Leo I como el obispo de Roma, y él afirma la supremacía total de Roma en el siglo V. O sea, que yo como obispo, todavía no como Papa, tenemos nosotros la supremacía de todas las comunidades del mundo. El segundo Papa, que se llamó Leo, fue San León II, en agosto del año 682, casi al mismo tiempo que nació la religión del Islam. Vamos a conectar muchos cabos y muchas piezas y vean qué interesante está todo esto. Este Papa de origen siciliano confirmó también la total supremacía de la Iglesia. Es interesante que el nombre de Leo significa león y es un símbolo de dominio imperial, pero no de humildad. Es todo lo contrario a la humildad. Ahora, el número 14 en las letras hebreas, cada letra tiene un valor numérico, y el nombre de David tiene 3 letras en el hebreo. Y estas 3 letras del nombre de David suman el número 14. Qué interesante, ¿verdad? León 14. Vayamos a Mateo 1, versículo 14, y veamos algo que nos va a sorprender. Repito, tenemos que unir cabos, piezas, para tener un rompecabezas y un panorama más claro. Dice Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías
tenemos 14. En otras palabras, David es el centro de la historia desde Abraham. ¿Por qué? Vayamos a Génesis capítulo 49 y vamos a conectar estas dos piezas y vamos a ver el susto que se van a llevar. Génesis 49, versículo 10. Aquí está Jacob bendiciendo a las 12 tribus de Israel y profetizando sobre cada una de ellas. Y sabemos que Jesucristo tenía que descender de una de las tribus de Jacob, y esta fue Judá, que significa alabanza. Entonces dice así el versículo 10, la profecía sobre Judá, o sea, sobre la tribu donde iba a descender Jesucristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa el enviado o el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Entonces vemos nosotros que fue exactamente Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, a quien se le hizo la promesa más adelante de que del león, porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, vendría el Mesías. Ya veamos 2 de Samuel capítulo 7 para terminar esta sincronización de pasajes y ya podemos unir los tres. 2 de Samuel versículo 7. Dios se le aparece a David y entonces le hace muchas promesas a David y le dice en el versículo 12, 2 de Samuel 7 versículo 12: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, que es la palabra semilla en el hebreo, que es la palabra sera con Z. De tu semilla genéticamente vendrá alguien que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre casa y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así pues, el uso de Leo 14 no es un accidente, porque es un código que está apuntando al futuro bíblico del Mesías prometido a David, no a Roma. Entonces, el Mesías no podía venir de Roma, no es a través del papado ni de una iglesia. El Mesías tenía que venir de Sión, de Jerusalén. Y ahora en estos tiempos se levanta un hombre y dice: es que la promesa de David es del Vaticano. Yo soy el león 14 y la promesa que se le hizo a David es la promesa que se le dio al Vaticano. Este es el simbolismo que el Vaticano está mandando al mundo. Por eso, antes de que eligieran a este papa, el presidente Trump lo vistieron de papa en inteligencia artificial, ¿verdad? Y le preguntaron: oye, ¿a quién te gustaría de papa? Dijo: a mí. Y estaba todo de dorado, porque ahora hicieron un pacto con el vicepresidente antes de morir. El día anterior que se muriera Francisco, el vicepresidente Vance con Francisco, para que más de la mitad del oro que tiene el Vaticano es la cantidad del oro que el mundo entero no tiene. Es el estado más multitrillonario del mundo. Ni Qatar, ni los árabes, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni los bancos, todos juntos que juntaran el oro del mundo, no tienen la cantidad del oro que tienen alhajas, diamantes y piedras preciosas, obras de arte de Miguel Ángel, pinturas, estatuas que tiene el Vaticano. Pero el Papa, dicen que duerme en una cama de piedra dentro del Vaticano, lo cual nadie lo ha fotografiado. Para entender esto, vamos a recordar que el Vaticano no es algo inocente, y es importante que también entendamos quién ha usurpado. Vamos a entrar ya en materia. Es el Vaticano quien ha usurpado claramente el nombre del Mesías.
al adjudicarse la salvación a Roma y lo prometido al rey David. El Vaticano dice que fuera de Roma no hay salvación. Y vamos a ver más adelante que porque muchos en el mundo no aceptaron, como Martín Lutero y todos los inquisidores que hubo, mataron más de 500,000 de cristianos porque dijeron: tú no eres el Mesías es Dios y es Jesucristo. Los mandaron a la Inquisición asesinándolos. Hubo dos inquisiciones principales: la medieval o papal, 1231, por el Papa Gregorio IX. Apunta todo esto que te estoy diciendo, no me crean a mí. La segunda fue la Inquisición española, de 1478 a 1834, que duró 356 años. 356 años. El Vaticano, que dicen que representa, es el vicario de Cristo, el Papa, que supuestamente representa el cristianismo, 356 años persiguiendo a los que seguíamos a Jesús, o a los que seguimos a Jesús. Y como ahora sí que como un tip, a los judíos también, a los homosexuales y a todos los que le llamaban herejes. Y ustedes no tienen idea de las torturas que Roma usó, y España con Fernando e Isabela, que autorizaron el Vaticano en España por el gran inquisidor que se llamaba Torquemada. Cómo los torturaban, no hay palabras para poder describir lo horrible que hacían con las personas, con los niños y los hijos, y de paso les quitaban todas sus casas, todas sus propiedades. Y en 18 siglos el Vaticano se convierte en el estado más poderoso de Europa. El Carlos V, el rey de Florencia, el rey de España, el rey de Holanda, nadie se podía casar, nadie podía hacer negocio sin el permiso del Papa. Roma siempre ha perseguido a todos los verdaderos de Jesús, y además ha tratado de apropiarse aparte de la ciudad de David, Jerusalén. Ha tratado de inundar Jerusalén con iglesias católicas para tratar finalmente de poder, cuando los musulmanes iban a entrar a Jerusalén, hicieron las cruzadas para sacarlos y para que el papado se quedara completamente en Jerusalén. ¿Acaso el Vaticano, preguntémonos, está tratando de restaurar la promesa hecha a David, o de usurpar la promesa que se le hizo a David, que de él, no de Roma, vendría el Mesías? No cabe duda que el nombramiento de este Papa ha sacudido completamente al mundo entero, precisamente porque todos están buscando cuál es la relación y el misterio que se encierra detrás. Ahora, ¿qué propósito satánico se encuentra aquí? Porque tenemos que saber que el mundo entero, 1 Juan 5:19, se encuentra bajo Satanás. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, el Vaticano son títeres, ¿verdad? Son monos que están manejando los poderes de las tinieblas alrededor, como también a los gobernantes en el mundo. Y nosotros no somos hijos de las tinieblas. Nosotros tenemos que discernir y no irnos con la finta, lo que dice TikTok, lo que dice CNN, lo que dicen los medios de comunicación, porque todo son mentiras. Todo está tratando de distorsionar la verdad, porque el mundo está bajo el padre de las mentiras, que es Satanás. Bueno, pues todo esto está satánicamente dirigido para que el Vaticano rompa el pacto que tiene con la nación de Israel. Detrás de todo esto, de alguna forma el diablo, cuando oyó la promesa que el Mesías vendría de David, levantó este conjunto, ¿verdad?, de políticos, porque no son más que políticos, para poder violar, abortar completamente la promesa hecha al rey de David. David, de tus entrañas vendrá el Mesías. Y de Cristo a nuestros días, que han pasado 2000 años, veamos esto. Dice Mateo 1:17, de Abraham a David 14 generaciones. Sígueme con cuidado. De David al exilio, o sea, cuando fueron los babilonios, capturaron a Jerusalén y se los llevaron, 14 generaciones.
Y cuando termina el cautiverio de 70 años a Cristo, 14 generaciones. En total, 52 generaciones en cerca de 2000 años. ¿Cuántos años hay de Cristo en nuestros días? De acuerdo al panorama y al patrón bíblico de los 6 días y el séptimo, el del descanso, debemos de contar 7000 años en la historia cristiana, que son 6000 de historia y 7000 que es el séptimo día, el milenio, donde Dios va a darnos el descanso o las vacaciones a la iglesia de Jesucristo. Todo esto está completamente. El Vaticano ha sido el actor principal de este plan desde hace siglos, porque su posición, escúchenme, su posición como Estado dentro de la plataforma de la ONU, el Vaticano, no los hindúes, no el Islam, no los budistas, ninguna religión tiene una silla en la ONU más que el Vaticano. Entonces, esta posición que el Vaticano tiene en la plataforma de la ONU lo colocan en una posición ideal para alcanzar el propósito de Satanás. ¿Cuál es? Un Estado-religión, con el líder que dice ser el representante de Dios en el mundo. Porque el Papa eso es lo que afirma: yo soy el vicario, que significa el que representa a Dios en el mundo. De manera interesante, vamos a Apocalipsis 17 y ahora sí vamos a tener un poquito más, pero mucha más de luz. Se profetiza que en los últimos tiempos, Apocalipsis 17, en los últimos tiempos se va a levantar un sistema religioso. Se le aparece un ángel al apóstol Juan y le dice: Juan, te voy a llevar a un desierto y quiero que veas en ese desierto a la ramera, a una mujer montada, vamos a ver, una mujer montada sobre una bestia. Ahorita lo leemos. Y vemos que esta mujer se describe exactamente como el Vaticano lo vamos a comprobar, porque la Biblia no es de interpretación privada. El mismo capítulo nos dice quién es la mujer o el sistema religioso. La bestia es donde el sistema religioso va a estar montado sobre el anticristo. La bestia es el anticristo. Lo que significa que los primeros 3 años y medio de la tribulación, los primeros 3 años y medio de la tribulación será el Vaticano. Nada más pensemos esto. ¿Qué poder va a tener en estos años? No sé si Leo XIV, que es lo más seguro, tan grande, tan poderoso, que ya está postulándose para mediador de la paz en el mundo, pero va a tener un poder como ni Juan Pablo II, ni Juan XXIII, ni Bonifacio IX, ni tampoco Benedicto XVI, ni Francisco, como ningún papa en la historia lo ha tenido, para que el anticristo se deje o se someta y el sistema religioso los primeros 3 años y medio influyan sobre el anticristo, para que a la mitad de la tribulación el anticristo se deshace de la ramera y a la mitad de la tribulación surge el falso profeta con el anticristo. Queman el Vaticano, lo vamos a ver, queman el Vaticano y de ahí en adelante se levanta el anticristo y dice: yo soy, ya no es Roma, no es el Islam, soy yo el único Dios. Veámoslo con detenimiento. Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aquí me detengo rápido. Cuando la Biblia usa la palabra ramera o prostituta, lo usa con 2 sentidos. En el Antiguo Testamento, Dios le llama a Israel fornicaste, como una ramera. O sea, cuando en el Antiguo Testamento la nación de Dios, Israel, hacía pactos con Asiria o con Babilonia o contra otros imperios y no acudían a Dios, Dios les decía: se están vendiendo. ¿Qué es la prostitución? Amor que se vende.
Entonces se le llama a este sistema religioso ramera porque el Vaticano durante 18 siglos se vendió al mundo entero, como lo sigue haciendo. En otras palabras, en lugar de propagar el evangelio, hacen negocios políticamente y se unen políticamente y dejan a un lado completamente la palabra de Dios. Porque lo que les interesa no es la religión, es la política. Por eso Francisco se une antes de morir, un año antes casi, a la Agenda 2030 o al movimiento globalista en el mundo. Porque es la presión de las naciones, el Vaticano las necesita también para ser protegido por las naciones. Pero aquí será completamente al revés. Versículo 2. Con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada, ya lo vimos, sobre una bestia escarlata, que es la bestia del capítulo 12, capítulo 11, capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que es ni más ni menos la persona del anticristo, descrito con 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores de los cardenales y del Vaticano. Número 1, adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Número 2, tenía en sus manos ¿qué cosa? Es la única religión que cuando el cura, el padre, como tú le quieras llamar a esta persona que hace la misa, yo en estos más o menos 40 años que tengo de predicar la Biblia, tengo amigos católicos sinceros que han platicado conmigo y les he hecho la misma pregunta a todos. Oye, doctor, oye, licenciado, oye, amigo, oye, deportista, ¿tú sabes qué es la misa? Sí, son católicos, ¿verdad? Sí, somos católicos. ¿Y no saben qué es la misa? Pues es la elevación del cáliz, etc. ¿No saben lo que es la misa? Entonces, ¿cómo puedes tú pertenecer a un club, verdad, de la América sin tener la América en tu cuarto? O la bandera de la América en tu cuarto, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo puedes pertenecer a un club sin ni siquiera saber el reglamento del club al que tú perteneces? Pues dinos qué es la misa. Bueno, pues según el congreso que hubo, ¿verdad?, en Europa, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Apúntalo. Pregúntaselo a inteligencia artificial, tu cuate. Es la repetición del sacrificio de Jesucristo. O sea que cuando el cura o como se llame entra y se sube, yo me acuerdo porque yo quería ser cura cuando tenía 14 años, 15 años. Y en aquel tiempo se hablaba el latín. Y el padre decía, introibo al altare Dei a Dion qualificat juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo y a levantar el cáliz. En ese momento pasaba algo mágico. Las hostias que estaban dentro del cáliz se convertían en el cuerpo de Cristo. Y entonces bajaba el cáliz y sacaba la hostia, el cura o el padre, y le daba a cada persona y le estaba diciendo, esto es el cuerpo de Cristo, que les duraba 5 días el cuerpo de Cristo en su vida, y el domingo que seguía se lo tenían que volver a tomar. Y Jesús dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La salvación es eterna. Hemos sido santificados, justificados por la sangre de Cristo para siempre. Pero vean ustedes lo que pasa, para que vean que la gente está ciega. Y todos nosotros, por el paganismo y las vendas con las que nacimos, vimos la Biblia y la Biblia nos quita las vendas y ahora nos manda a ese pueblo que, repito, muchos son sinceros, como mi familia. Mi papá traía aquí un cordón de San Francisco de Asís. Teníamos casi cada 15 días en la casa un obispo comiendo con nosotros. Teníamos una Biblia en el piano, en la casa de ustedes, con un candado. Y solo cuando venía el cura a comer con mi papá, él tenía la llave del candado y la abría y tenía permiso para que la leyéramos. Esto se quitó
hasta 1964-65 por Juan 23. El Papa gordito, de los mejores que ha tenido Roma, y fue el Papa Juan 23 el que quitó el derecho que fueran ellos los que nos interpretaran la Biblia. Se abrió la Biblia al populus, al pueblo en general, que fue una revolución, ¿verdad? Porque los católicos comenzaron a leer la Biblia. Juan 23 mandó quitar las estatuas de los santos, de Santo Tadeo y Santa por aquí, por aquel, y prohibió las oraciones a las vírgenes. Todo esto volvió otra vez a regresar con Juan Pablo II, desgraciadamente. Juan Pablo II reúne en la ciudad de Isis, ahí en Italia, a todos los líderes del mundo, protestantes, evangélicos, que fueron, ¿verdad? La apostasía, en la tarde voy a hablar de la apostasía, brujos, budistas, islámicos, de todos los líderes del mundo, los reunió Juan Pablo II para que juntos se pusieran bajo el dominio del paraguas del Vaticano, con la bandera: juntémonos y oremos por la paz en el mundo, porque todos somos uno, dijo, y todos adoramos al mismo Dios. ¿Qué? Oye, los hindúes tienen 6 millones de dioses. Y todo el primer mandamiento es: adorarás a Dios el Señor como único y soberano Dios del universo. El budismo es una religión atea. El budismo no tiene Dios. El gordito Buda no tenía Dios. Y ningún budista ora a nadie. Entonces, ¿qué circo? ¿Cuántas payasadas? Con la bandera de se unieron para traer la paz en el mundo. Continuamos y dice la Biblia a continuación, ¿verdad? Que dentro de todo esto, dice el versículo 5, y en su nombre la ramera tenía escrito un misterio. Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión, viene de Babel. Desde Génesis capítulo 11, toda la historia que ha usado Satanás para engañar al mundo y darles un sustituto, una Coca-Cola, pero sin azúcar, ya no es con azúcar, ahora es sin azúcar, que te sigue envenenando 5 veces peor todavía. Es más cancerígena la sin azúcar que la que tiene azúcar, en el área de las bebidas. ¿Y qué es lo que Satanás ha usado? Las religiones. ¿Qué son las religiones? Esfuerzos del ser humano, porque traemos la imagen de Dios y semejanza desde que nacemos, por conectarnos con algo. Le llaman los titanes, los griegos, la luna, las estrellas, la astrología, los astros pueden manejar. Tú que eres Virgo y Leo, pues mira, no te cases la semana que entra. Y atribuyéndole a todo alrededor, a la creación que Dios hizo como creador, la influencia sobre nuestras vidas. Que son las religiones, es el pan dulce que el diablo nos da. Porque el diablo te dice: mientras tengas una religión, no importa que sea el domingo nada más, ve el domingo, aleluya, gloria a Dios, te persinas, y de lunes a viernes pórtate como el anticristo. No importa, pero si tienes una religión, entonces ya te puedes quitar un poco de culpa. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Versículo 6. Nadie ha derramado más sangre de cristianos que el Vaticano. Nadie. Las puras inquisiciones, botón de muestra, la medieval, 356 años. 356 años aterrorizando al mundo entero, porque no aceptaban que el Papa era el representante de Dios y negaban que fuera el Papa el Salvador del mundo. Era Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque no hay mediador más que Dios entre los hombres, más que Jesucristo. No hay más que un solo mediador, ni siquiera los santos. No hay nadie que te acerque a Dios más que la sangre de Jesucristo. Y para no seguir leyendo más, veamos nosotros
que se forma el gobierno del anticristo, que son los 10 cuernos, versículo 12. Y todo esto lo está interpretando el Espíritu Santo a Juan. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que cuando el anticristo surge en el mundo, tiene que haber ya un G10, 5 naciones del Medio Oriente, 5 naciones de Europa. En YouTube puedes encontrar todos nuestros videos donde explicamos esto, que se van a unir, y cuando oigamos que se unen 5 naciones del Medio Oriente, 5 de Europa, de una de ellas, Daniel capítulo 7, de una de ellas surgirá el anticristo o el cuerno pequeño. Entonces, estos 10 cuernos son los que van a recibir la autoridad con la bestia. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 15, abran los ojos. Versículo 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, o sea, el gobierno del anticristo que viste, estos aborrecerán, y le podemos poner al Vaticano. Aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán. Versículo 18. Y la mujer que has visto, ¿quién es? ¿Quién es esta ramera? ¿Quién es este sistema religioso? Dejémonos de especulaciones, dejémonos de hipótesis, vayamos a la palabra de Dios. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió esto, solo había una ciudad en el mundo gobernando, se llamaba Roma. No tenemos que estar, ¿quién será? ¿Será o no será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Es la Biblia no es de interpretación privada. La única ciudad hace 2000 años en la que vivió Juan fue Roma. El Imperio Romano tenía el control absoluto del mundo conocido anteriormente. Y es la gran ciudad. Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros algunos aspectos de la tensión mundial que existe, alineada, o sea, no es coincidencia que en medio del mundo en que nos encontramos, un mundo nuclear, aparezca este personaje anunciándonos lo cerca que está Jesús, que viene por nosotros. No tenemos idea en qué tiempo nos encontramos. Guerra en Ucrania contra Rusia, sin solución por un riesgo nuclear. Rusia y la OTAN, antier, Alemania, Inglaterra se unen con la OTAN para armarse, ir a Ucrania, a defender a Ucrania, porque Putin no quiere hacer ningún trato con Zelensky. O sea, la guerra de Europa contra Rusia, no sé si está allí mañana o la semana que entra, pero ya Europa está en pie de guerra. La agenda globalista sin valores éticos ni morales. La agenda que han proclamado en Davos, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, diciendo que tienen que acabar con la Biblia, tienen que acabar con el matrimonio hombre y una mujer, tienen que acabar con los niños y enseñarles a los niños que pueden ser mujeres, y a las mujeres que pueden ser niños, que pueden desde chiquitas poderles cortar las tetitas a las mujeres, darles hormonas para que puedan tener otro desarrollo contrario a su género con el cual nacieron. Esta es la agenda que está detrás y que se comenzó a promover. ¿Cuándo? ¿Ya ven que no saben? Desde la pandemia. La pandemia 2020, 21, 22, 23 fue un orden a todas. Tápense la boca, no hagan esto, no hagan aquello, por acá y por allá, y cierren y no vayan a los funerales, por aquí y por allá. Al mismo tiempo que nos encerraban y nos atemorizaban, y no te me acerques, y vas corriendo tapado, y ni al gimnasio, ni mucho menos. Mientras todo esto sucedía,
la Agenda 20, que fue el 2015 cuando se planeó y no lo lograron. Ahora hace la Agenda 2030, ya no, la Agenda 2030 no es la Agenda 2015, 2115. Mientras desarrollaban todo este miedo, al mismo tiempo lanzan a los países desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que por favor impongan en las escuelas primarias del mundo entero la ideología de género. Dijo el diablo: destruyamos sexualmente a la humanidad. Y en cuanto la humanidad se pervierta como Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra van a estar más limpios todavía que la generación que estamos viviendo, entonces el diablo tiene al mundo completamente en su poder. Porque cuando un hombre o cuando una mujer pierde su identidad con la cual Dios te creó, mis cromosomas me dicen que soy hombre si tengo cromosomas XY, soy macho camacho de los puntas del pelo hasta la punta de mis pies. Y si alguien me dice que no soy lo que soy física y genéticamente, está loco, es un psicópata. Y el mundo enloqueció y se lo creyeron. Y lo han impuesto en hospitales, lo han impuesto en universidades. Es una de las cosas gloriosas, además de la cara general que tiene Trump, son las cosas buenas que ha hecho. Mandó quitar esto completamente, lo borró completamente. Ahora no hay más que hombre y mujer. Gracias a Dios por ello. Tensión nuclear entre India y Pakistán. Los pakistaníes es una nación yihadista. En 1947, el siglo pasado, Pakistán y la India ocupaban el mismo territorio. Pero los pakistaníes son musulmanes y los hindúes pues tienen 6 millones de dioses. Krishna, Vishnu y Shiva son sus dioses preferidos, o los papás de los otros 5 millones y feria. Entonces la ONU, los ingleses, partieron a la mitad del territorio e hicieron la nación de Pakistán y separaron a los hindúes de ellos. Entonces hay un conflicto desde hace muchos años entre pakistaníes y entre hindúes, porque los pakistaníes son yihadistas, buscan la guerra santa porque son musulmanes. Y el propósito de todos los yihadistas en el mundo es destruir el Estado de Israel y matar judíos donde quiera que los encuentren. Y ahora tenemos hace una semana que el presidente Trump está en el yihad ahí en Arabia Saudita, se fue a Qatar, mandando recados a Irán, y acaban de declarar en el Medio Oriente estas palabras: queremos comercio y no queremos guerra. Queremos comercio y no queremos guerra. En otras palabras, el presidente Trump tiene la visión de convertir el Medio Oriente en un centro turístico, porque él prometió antes de que lo nombraran que iba a luchar con toda pasión y con todas las fuerzas de su corazón en contra de las guerras. Y no quiere romper esa promesa. Por eso no quiere que Israel ataque a Irán. No quiere que Putin siga atacando a Ucrania, pero no pudo lograr nada con Putin. Pero en el Medio Oriente lo logró. Y ahora hasta Jolani, el líder de Siria, ex terrorista, junto con Líbano y junto con Arabia Saudita y con Qatar, con Emiratos Árabes, con Marruecos y con Bahrein, que son naciones de la península ibérica, van a entrar al acuerdo de Abraham, que es un tratado comercial, y los convenció. Él es un hombre de negocios, él no es político, pues no le cae bien a nadie porque tiene una manera de expresarse que jamás nadie la ha tenido y no le importa tampoco a él. Pero abrieron los ojos y dijeron: ¿para qué nos peleamos de veras? Oye, pues los árabes tienen trillones de dólares, Qatar trillones de dólares, ¿por qué no estamos peleando? Vamos a hacer un centro turístico mejor que la Riviera Maya, mejor que Acapulco, mejor que la Riviera Francesa, y se convertiría el Medio Oriente en un paraíso. Y todos dijeron: ah, pues sí, de veras, ¿y qué estamos haciendo? Y los convenció, y quieren hacer esto ahora, pero ya se levantaron ahorita. En Europa no vamos a atacar ahorita a Rusia, etcétera, etcétera. Pero este sueño de convertir el Medio Oriente en un paraíso se encuentra en la profecía del libro de Zacarías, capítulo 5.
en la visión que tiene Zacarías, no me da tiempo de leerla, del efa, donde el efa es el símbolo del comercio de Israel, metido en una placa de plomo con una mujer arriba. Y cuando pregunta a Zacarías, ¿qué es esta visión y a dónde lo llevan? Le dicen, para que sea trasladado, o sea, el símbolo del comercio, el efa, a la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Irak, Siria y lo que era la antigua Babilonia o la antigua Mesopotamia. La Biblia profetizó hace 2500 años que se cambiaría de Wall Street, la bolsa de valores y el centro del comercio mundial, al Medio Oriente. Y es ante las noticias de esta semana que vemos nosotros, estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos ahora como una antorcha que alumbra hasta que el lucero amanezca. Y no andemos en TikTok, y qué dice esto, y qué dice Instagram, y qué dice Facebook, qué dice mi compadre, qué dice la monja, qué dice... Estás en un mar completamente mareado y confundido y confundida, porque no haces caso de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres de la palabra de Dios y darnos cuenta que ya se acabó completamente el tiempo para todos nosotros. Y finalmente, escuchen esto, que es muy interesante. De acuerdo a la Biblia, aquí acabo. De acuerdo a la Biblia, el anticristo va a ser musulmán. El Papa no puede ser, para concluir todo este mensaje, el Papa no puede ser el falso profeta, que es el título que teníamos. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio se va a levantar el Papa, el Vaticano, que es la ramera montada sobre el anticristo. Ya lo vimos. A los 3 años y medio se deshace el anticristo de la influencia del Vaticano, y de los últimos 3 años y medio, ahí surge el falso profeta. El falso profeta no surge al principio de la tribulación, lean bien la Biblia. Surge cuando comienza el gobierno del anticristo. Leámoslo claramente en Apocalipsis 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué mejor disfraz? ¿Qué mejor disfraz que un hombre vestido de blanco diciendo peace and love? ¿Qué disfraz tan perfecto? Nunca el diablo se aparece como diablo. 2 Corintios 11, 1 Corintios 11, porque él se transforma en ángel de luz. El diablo tiene que presentarse como el benefactor de la humanidad, como el mediador, como el que va a traer la paz al mundo, con tanta hipocresía y con tantas cosas para engañar al mundo, porque el pecado engaña la mente y el corazón. Y cuando eres engañado, no sabes que estás engañado, hasta que alguien puede, a través de la oración, el Espíritu Santo, convencerte que puedes haber estado engañado 10 años de tu vida, 30 años de tu vida. Hoy nos platicaba el hermano Farache, que está con ustedes y que está con nosotros predicando la palabra, un caso en Argentina de un muchacho que era homosexual, que comenzó a oír mensajes y le dijeron, ¿verdad?, que habían dicho que si era homosexual se iba al infierno. Fue con un pastor, que el pastor le dijo, no, recibe a Cristo en tu corazón. Recibió a Cristo, dice, hace como 5 años, y eres una persona completamente transformada. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Pero en relación con el Islam clama, vean la exactitud y la comparación. El Islam clama ser la única religión verdadera, igual que Roma. Roma clama que fuera de ella no hay salvación. 2. El Islam forza su religión a pena de muerte. Roma usó la Inquisición a fuerza para que aceptaran la salvación de Roma. Y en tercer lugar, el Islam espera a su Mesías. Roma se adelantó. León 14 con su nombre está diciendo, no, el Mesías ya está aquí, está en Roma, porque el vicario de Cristo es Cristo y el sumo pontífice. Inclusive la palabra pontífice es un nombre pagano.
Y la Biblia dice que hoy no hay más que un sumo sacerdote, Hebreos capítulo 8, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Papa asume que Él es el sumo sacerdote. El Papa Pío XI firma el pacto de Letrán con Benito Mussolini y con Hitler, Pío XII. Y cuando firma Hitler y el Papa Pío XII, el Vaticano se une. Vean la película del Padrino, que es la película del Padrino, la historia del Vaticano con la mafia. Cómo entraban los mafiosos y ofrecían cantidades a los cardenales. ¿Qué cosa hicieron? Se crea a través de Benito Mussolini y el pacto de Letrán el Estado y la ciudad del Vaticano. Podríamos nosotros continuar leyendo, compartiendo con ustedes tantas cosas que están sucediendo, pero nada de lo que está sucediendo no es coincidencia que surja un personaje, que esta guerra por acá, que la Agenda 2030, que cada día habemos una cosa diferente, la confusión que hay en el mundo, la apostasía que hay en el mundo. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que están cayendo en el mundo. No tienen idea. No tiene la menor idea. En la tarde voy a hablar de eso. Pero vivimos un mundo muy, muy peligroso y tenemos que prepararnos para recibir al Señor. Yo te pregunto, ¿estás tú preparado para recibir a Cristo en esta mañana? Porque tal vez eres de esas personas que durante muchos años, igual que en el catolicismo, cuando venga Cristo, va a haber muchos católicos que se van a ir al cielo también, porque no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de conocerle, pero Dios ve los corazones. Y va a haber cantidad de evangélicos en el infierno. Porque no es la etiqueta que está fuera de la botella, evangélico, católico, musulmán, es lo que está adentro. Tú puedes tener aquí católico, protestante, evangélico y por dentro no tener una relación diaria, viva, orgánica con el Hijo de Dios. Y hay cristianos que entran más a las actividades como Marta, actividades y actividades y actividades, y rompieron su comunión con Cristo desde hace muchos meses o años. Y cuando se dan cuenta, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Todo aquel que no dé fruto será cortado, dice la Biblia. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu vida, cambia tu vida moral, regresemos a la familia otra vez, regresemos a nuestros hijos. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la familia. Y si no tenemos una familia donde nosotros somos el ejemplo de esa familia, nuestro cristianismo es una payasada, es una risotada. Es algo solamente, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, por sus frutos, lo ves en su vida, están lejos de mí. Inclinemos su rostro y dile a Jesús esta tarde: Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por abrirme los ojos. Ahora veo. Gracias, Señor, por sacarme de la oscuridad en la que el mundo se encuentra. Ahora comprendo que en esa cruz Jesucristo fue crucificado, fue azotado, fue enterrado y resucitado a los 3 días para que yo en esta misma mañana, en esta hora, comprendiera cuánto me amas. Gracias por amarme tanto, Padre, y haber dado tu vida por mí. Oh Señor Jesús, creo que tú eres el único mediador, el único Salvador. Tú eres el Mesías y fuera de ti no hay salvación. Entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tu sangre preciosa me lava de mis pecados y creo que a los 3 días volviste a vivir, resucitaste de entre los muertos para dejarme la esperanza de la corta vida que me queda, vivirla para ti. Te doy las gracias por tan grande salvación.
en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Y estamos muy atentos en esta mañana, continuamos con la serie sobre el califato, que es la palabra que se deriva de califa y que significa el objetivo que tiene el gobierno del Islam en establecer el gobierno en el mundo entero, principalmente el Medio Oriente, de la ley Sharia o del Islam, y todo esto está relacionado con la Biblia. Porque decíamos en la conferencia anterior que es muy triste que muchos de ustedes vengan el domingo, oigan esta serie, por ejemplo, la de hoy, y no has oído las otras 3 anteriores, entonces no puedes seguir el hilo. Es como si prender una película a la mitad de la película, si no ves el comienzo de la película, no vas a entender la película. Y así pasa también cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hay series. Entonces es muy importante que tomes la responsabilidad y sobre todo las ganas de poder servir a Dios, de conocer, de informarte más acerca de lo que está pasando en el mundo. Les comentaba en el segundo servicio que ahora que Irán invadió Israel, el sábado en la noche mandó a Estados Unidos un mensaje porque detectaron los satélites que venían drones y misiles balísticos intercontinentales de Yemen, de Irak y de Líbano, de Hezbolá hacia Israel, que tal vez iban a aterrizar en 4 horas, iban a devastar Israel. 350 drones y misiles. Y pues estábamos mi esposo y yo en un hotel, y yo tengo unas conferencias, y me hablaron a las 11 de la noche. Hermano, ¿cuántos misiles van a caer? ¿Qué va a ser de Israel? Y les contestaba, pues no soy Habacuc, no soy profeta, ¿verdad? O sea, espérense hasta mañana para ver qué está pasando. Oye, ¿es la tercera guerra mundial? Por el amor de Dios, ¿quién habla? ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? Ya tienes que saber que la tercera guerra mundial, la iglesia no va a estar aquí. Es hasta la campaña del Armagedón. Entonces tenemos que entender ya la Biblia, ya por el amor de Dios. Y hemos hablado tanto de profecías, pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en este mensaje o el próximo domingo, no oyen los anteriores y no puedes seguir la línea sucesiva de la información cronológicamente para entender cuándo es esto, cuándo es aquello, por qué está pasando esto, etcétera, etcétera, por no tener la suficiente información
y porque hay mucha negligencia, flojera de los cristianos de poder informarte a través de la Biblia. Tenemos en YouTube más de 6,000 conferencias. Es para que tuvieras ya, ¿verdad?, una gama de estudios y te graduaras oyendo 2, 3 conferencias a la semana en doctor en teología. Ya podrías graduarte. Pero si vienes nada más con esta torta de milanesa el domingo y no comes de lunes a viernes, pues te estás muriendo de hambre espiritualmente. Entonces, qué importante es entender esto, porque así te puede transcurrir la vida, que tienes años en el cristianismo y todavía no sabes cuándo es la Tercera Guerra Mundial. Virgen del Socorro. Abran sus Biblias, los que la trajeron. A ver, levanten su Biblia los que la trajeron. Déjenme desde aquí fiscalizarlos. Todos ustedes se van en el rapto. Sí, es otro problema, no venimos a la iglesia sin Biblia, entonces con menos razón podemos nosotros aprender más. En Apocalipsis 17 tenemos nosotros la descripción de lo que se llama la gran ramera o el juicio contra la gran ramera y la relación que tiene este pasaje con Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, que ya sabemos que es la guerra del Armagedón, junto con Joel 3, Zacarías 12 y 14, Apocalipsis 16, todos estos pasajes que hablan de la final guerra del mundo o la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué relación tendrían con el capítulo 17 del Apocalipsis? Bueno, cuando pudimos evaluar las naciones en las conferencias anteriores, que hace 2700 años, Ezequiel 38 y 39 profetizó, hace 2500, 700 años, que vendría una alianza de naciones que se iban a reunir antes de invadir a Israel para la Tercera Guerra Mundial. Como dice Zacarías 12, del 2 al 3, cuando Israel esté rodeada de naciones, sabemos que es el final. Muy bien, estas naciones que la Biblia profetizó que se iban a unir en una alianza final, son las naciones que hace 2700 años se profetizaron en el libro de Ezequiel. Y entre estas naciones tenemos a Irán. Por la Biblia sabemos que Israel nunca va a destruir a Irán, ni nadie, porque Irán formará parte de la confederación final de naciones del anticristo. En segundo lugar tenemos a Turquía, que actualmente pertenece a la OTAN. Todo esto está en Ezequiel 38, 5 y 6, ya lo vimos. Tenemos a Fud y a Cus, que son Sudán y Etiopía, las naciones musulmanas del norte de África. Tenemos a Siria, a Irak, Egipto, y todas estas naciones que aparecen al final de la Biblia son las que Cristo va a juzgar cuando Él venga, y todas son musulmanas. Entonces, el hecho que ahorita esta alianza de naciones profetizada hace 2700 años ante nuestros ojos se esté formando, ya se unió Rusia, China, Irán es compadre y comadre de Rusia y de China, e Irán lo protege ahorita Rusia, Siria, Irak, la India, Corea del Norte exactamente, y Turquía son las naciones que se han aliado desde la invasión a Ucrania para poder sobrevivir de Rusia y de China, porque ya el mundo entero se ha dado cuenta que Estados Unidos cada día está más relegado. Ya el dólar va a caer este año completamente y la moneda que se va a usar como el petrodólar para comprar dólares serán los yuanes chinos, ya no será el dólar. Y cuando se ha desbancado el dólar, porque ya el BRICS, las mismas naciones del BRICS, que son Brasil, Rusia,
Sudcorea, etcétera, etcétera, están abogando para ya no comprar en dólares el petróleo, va a hundir más rápidamente Estados Unidos, y entonces la fortaleza del mundo, el poder del mundo va a cambiar del occidente al oriente. Y lo profetizó la Biblia hace 2700 años. ¿Qué quiero decir? Bueno, en el siglo XIX, Inglaterra era el amo del mundo. La marina naval del mundo, de Inglaterra, de la Gran Bretaña, la libra esterlina, todo absolutamente, el comercio, los bancos los controlaba Inglaterra. Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la gana Estados Unidos, Rusia y Canadá y todas las naciones que se unieron a Douglas MacArthur, el general que llegó a Berlín para poder descubrir que Hitler se había muerto, se había asesinado o se había cometido suicidio junto con Eva Braun, su esposa. Entonces, desde 1945, Inglaterra se hace a un lado y surge Estados Unidos de Norteamérica como la supremacía política, militar y económica del mundo. Y al mismo tiempo Estados Unidos, ocupando la supremacía más alta y el nivel más alto de control, comienza a controlar el mundo entero para vigilar que las democracias tuvieran éxito y a combatir dictaduras como la de Panamá y como la del Medio Oriente, etcétera, etcétera, que Estados Unidos quiso quitar para establecer un régimen democrático. Entonces Estados Unidos, hasta el siglo XXI, en el cual tú y yo vivimos, ha durado, pero es a partir de hace aproximadamente, escuchen bien, hace no más de 10 años, que Estados Unidos comienza a encontrar un decline, pero precipitándose completamente para tocar fondo. ¿Por qué? Porque su moral de Estados Unidos, la democracia falsa que hay en Estados Unidos y la mala diplomacia que ha tenido con las naciones como China y como Rusia, que no ha sabido cómo manejarlas, principalmente desde el gobierno último de Joe Biden. Europa ha huido de Estados Unidos, África ha huido de Estados Unidos y han buscado refugio en China y en Rusia. Entonces, estas naciones que están ya uniéndose en el oriente van a levantarse y tener el poder que tuvo el occidente con Europa y Estados Unidos durante muchos siglos. Entonces, la balanza de poder se va a cambiar del occidente al oriente. Y las naciones que aparecen en la Biblia, antes que venga Cristo, todas están en el Medio Oriente. O sea, Estados Unidos no aparece, el continente americano no aparece, tampoco aparece Toluca, ni Metepec. No aparece muchas naciones de África tampoco, así que casi muchas naciones de Europa, contadas con el Medio Oriente, son las naciones que van a sobrevivir antes, escuchen con cuidado, antes que explote la Tercera Guerra Mundial. Porque la batalla del Armagedón es una batalla, por eso no hay guerra. La palabra guerra en el griego es una guerra de 4 o 5 días, pero cuando una guerra se extiende a 6 meses, un año, se le llama ya batalla, o de varias semanas o varios meses ya es una batalla. Por eso se llama la batalla del Armagedón, porque van a ser muchos meses los que va a durar la Tercera Guerra Mundial. O sea, no se va a acabar el mundo así de repente. Y cuando baje Jesucristo con nosotros para establecer la paz, antes de que nos vayamos a autodestruir y a autoextinguir, viene Jesucristo con todos nosotros y sus ángeles a acabar con todas estas naciones, a acabar con el anticristo y a pararse él en Jerusalén, donde Jerusalén se convertirá en la capital del mundo entero. Y estaremos aquí en la tierra durante 1000 años, que es el reino milenial, donde vamos a continuar reproduciéndonos, pero vamos a regresar a la agricultura, gracias a Dios. Ya no habrá fábricas, ni mucho menos,
Al acabar el milenio vendrá una rebelión, Apocalipsis 20, y después del milenio entramos a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22, donde bajará del cielo la Nueva Jerusalén, y ahí entraremos a la eternidad, donde ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. Satanás, el falso profeta y sus ángeles serán echados al lago de fuego, junto con todos los seres humanos que se rebelaron, que odiaron y nunca quisieron aceptar el amor de Dios en la cruz de Cristo. Apocalipsis 17 nos habla claramente de una ciudad llamada la Gran Ramera. La palabra ramera, de donde viene la palabra prostitución o prostituta, se usa en el Antiguo Testamento para Israel. Cuando Israel le decía a Dios, déjame, e iba con Asiria, a ver, ayuden los asirios o los egipcios, Dios le decía a Israel, eres una prostituta, como una ramera te has vendido. ¿Por qué? Porque la palabra ramera o la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces, una persona o una mujer que tiene relaciones con su jefe de trabajo para no perder su puesto de secretaria, ¿qué está haciendo? Está vendiendo su cuerpo para mantener el trabajo. Otros lo usan para sobrevivir, ¿verdad? Necesitan vender su cuerpo porque no tienen otra profesión y se le llama prostitución. Entonces, es lo que significa vender el cuerpo. En cuanto a los hombres, es exactamente lo mismo. Hay hombres que se prostituyen. Por ejemplo, también yo he sabido de pastores que se prostituyen en el aspecto espiritual. Estamos hablando del aspecto espiritual. Cuando un pastor, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿puede un pastor dejar el pastorado para poder meterse como diputado o como senador, o si lo quiere nombrar presidente? Y la respuesta es absolutamente no. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que una persona crea que es más influenciable dentro del gobierno civil que dentro de un púlpito donde predicamos un evangelio de la gracia de Dios que convierte a las personas? Los gobiernos civiles no pueden convertir a nadie. El gobierno civil está establecido por Dios, Romanos 13, para impedir la maldad, para infundir temor a los delincuentes, para frenar que la maldad no avance en ese país. Y la iglesia está establecida por Dios para poder convertir a los seres humanos de borrachos en santos, de drogadictos en santos, de homosexuales en santos, de lesbianas en santos, de transgénero en personas normales. Entonces son dos funciones completamente diferentes. ¿Cuál tiene más influencia? La iglesia. Y si los gobiernos llegan a entender esto, que necesitan a la iglesia, imaginémonos que nos hablaran los presidentes y nos dijeran, por favor, les vamos a fomentar y a financiar un teatro para que hablen a la gente, para que las familias se fortalezcan, para que haya más decencia, para que paguen impuestos, para que haya más honestidad en el mundo, cambiaría. Pero a los gobiernos no les conviene eso. No les conviene la decencia, no les conviene la honestidad. Por eso están financiando el transgénero en las escuelas, que a los niños a los 5 o 6 años se les enseñe qué es la masturbación, cómo pueden tener relaciones con una niña. Se va a autorizar por las Naciones Unidas la pedofilia, tal vez antes de que termine este año 2024. Vivimos un mundo al revés, pero si entendiéramos el plan de Dios, el mundo no estaría como está ahorita. Nos encontramos desde hace 4 años hasta ahorita en un mundo de crisis, donde la pandemia, invasión de Ucrania, invasión de Israel, Tercera Guerra Mundial, el eclipse, las barbaridades que dijeron del eclipse con el amarillismo profético, viene Cristo en el eclipse, se va a acabar el mundo, y tantas cosas que las redes sociales llenan la mente de las personas sin tener un conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis se menciona a una ciudad como, versículo 5, como Babilonia,
la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, ¿quién es esta ramera? Nos lo explica el Espíritu Santo en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la Biblia profetiza que en estos tiempos que vivimos, una ciudad en el mundo va a concentrar a todas las religiones del mundo bajo un solo paraguas. Esto se llama ecumenismo. ¿Qué es una iglesia ecuménica o el ecumenismo? La tonta y la falsa concepción de que bajo la frase unámonos todos en amor, musulmanes, brujos, hindúes, Hare Krishna, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, en una sola, porque a todos somos hermanos y si nos juntamos todos a orar a Dios, va a haber paz en el mundo. Cuando nosotros creemos que eso es lo que va a unir a las personas y no la verdad, porque ese amor no es amor. Eso es como están fomentando las Naciones Unidas. Es que si un hombre tiene amor por un niño, ¿por qué? Si tiene amor por una mujer o tiene un amor por otro hombre o una mujer por otra mujer, pues hay que dejarlos. Pero eso no es amor por el amor de Dios, esa es pasión. Ese es algo enfermo de la mente que está violando tu propia genética y tu propia biología. Entonces, cuando alguien dice que alguien tiene el derecho de tener relaciones con un niño, esa persona es una psicópata. Esa persona está enferma de la mente. Y así cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de que si hay alguien que tiene atracción por otra cosa que no es tu naturaleza, violamos una ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que uniéndonos todas las iglesias del mundo vamos a obtener la paz? ¿Qué es lo que nos une realmente en el mundo? La cruz. Hace muchos años, lo quiero compartir rápidamente, ya lo había compartido hace muchos años, en los 80s, 90s, nos llegó una invitación a nuestra organización, en aquel tiempo éramos Vida Nueva para México, del arzobispo de Washington. Yo había dado un mensaje un mes antes en el Hotel María Isabel, ahí teníamos los desayunos antes, que se llamó La Biblia y el aborto, donde hablaba acercamente todo lo que la Biblia dice acerca del aborto y todo lo que de una forma también civil, jurídicamente, los problemas, consecuencias de una persona que aborta y el problema que es matar a un niño, porque es igual matarlo dentro, matar fuera, es asesinato. Nos mandó una carta el arzobispo de Washington, me reservo su nombre, todavía no sé si vive, invitándonos a que nos uniéramos en México con la Iglesia Católica para luchar juntos, la Iglesia Cristiana y la Iglesia Católica, contra el aborto, porque es algo en lo que estamos de acuerdo. Ahora, gracias a Dios, Francisco, gracias a Dios, hace 2 semanas ya reconoció que el transgénero y los gays, ¿verdad?, va en contra de la Biblia. Ya lo estaba apoyando hace 2 o 3 meses. El viejito ya se arrepintió. Gracias a Dios por eso. Estamos orando muchísimo por él, porque ya le queda muy poco tiempo de vida, no tiene un pulmón. Entonces yo le contesté a este arzobispo y le dije: muchas gracias por su invitación, estamos de acuerdo, creo que es de las pocas cosas que estamos de acuerdo los cristianos con Roma, pero no estamos de acuerdo en que Roma, si no eres católico, te vas al infierno, porque de acuerdo a la Iglesia Católica solamente Roma salva, o sea, es la Iglesia la que salva, no la cruz de Cristo ni el sacrificio de Cristo. Fíjense ustedes qué delicado es esto. Si no lo sabías, lo estás sabiendo. Le dije: tampoco estamos de acuerdo con la misa, porque la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los muertos. Y la Biblia dice, Hebreos 10, del 10 al 12, que por un sacrificio nos hizo perfectos Cristo para siempre. Entonces no tienen por qué estarlo repitiendo cada semana o cada domingo y decir que al tomar la hostia estamos recibiendo a Cristo. Lo que están diciendo es que lo recibimos el domingo, de lunes a viernes se nos sale Cristo y lo tenemos que volver a recibir el domingo. O sea, Él entró a nuestra vida una vez y para siempre, o está
cada día o cada semana entrando en nuestra vida. Bueno, total que fueron algunas cosas que le mencioné. Le dije, si usted no lo sabía, la Biblia dice, citándole la Biblia, porque la misma Biblia que tienen ellos la tenemos nosotros, aunque un poco alterada por más libros que le pusieron, se llaman apócrifos. Y le dije, no creo que podamos trabajar juntos, porque lo que nos une es el Evangelio y la salvación por la gracia de Dios. Pero en cuanto al aborto, vamos a seguir nosotros, y siempre hemos luchado y tratando de crear conciencia en los gobiernos, y en eso estamos de acuerdo, y le di el plan de salvación y le recomendé que recibiera a Cristo como su Salvador. Ya no nos contestaron. Pero es un ejemplo nada más que podamos, para que entendamos nosotros, cuando eres cristiano, cristiano que me escuchas, estamos llamados a defender a Cristo hasta la muerte. A no contemplar, ni confundir, ni tampoco mezclar tus convicciones por conveniencia. Como también otro ejemplo, hace un tiempo me dijo un señor que era cristiano, hoy me habló en la noche, hermano, mañana tengo una entrevista en una secretaría del gobierno. Y si me pregunta mi jefe que soy cristiano, ¿qué le digo? Porque creo que están despidiendo a muchos que son cristianos, creo, me dijo. Y le dije, tú tienes que tener convicciones a costa de perder tu trabajo. Cristo dijo, el que se avergüence de mí, me avergonzaré yo delante de los ángeles el día que yo regrese. Total que le dije, sé valiente y dile lo que eres a tu jefe. Pues fue a la entrevista y me habló el otro día como a la 1 de la tarde a la casa de ustedes y me dice, pastor, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Me dice, no, pues me hicieron la entrevista y todo, y cuando me preguntó que si era cristiano, le dije, sí, señor, y con mucho orgullo. ¿Qué crees que pasó? Le dije, ¿qué? Que se paró y que me abraza y me dice, yo también estoy buscando gente como tú. Le dije, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? $300 años los cristianos fueron echados a los leones. Las fieras, los leones los despedazaron, los hicieron piras vivas, los quemándolos vivos en el fuego. Y los cristianos del siglo XXI están hechos de mermelada McCormick. Ay, me hicieron esto y el otro, y ya me vieron feo, y me vio feo la hermana, y ya no regreso a la iglesia, y el pastor habló muy fuerte, y tú eres cristiano en la escuela. No, yo no soy cristiano. ¿No eres de los aleluyas? No, no soy. Bueno, sí soy, pero no soy tan exagerado, no soy de los llorones. Con un temor y con una cobardía tan grande que el cristiano del siglo XXI tiene. Llega la Navidad y no tiene el valor de enfrentarse. Por favor, les pido un minuto de silencio a toda la familia, a todos en el trabajo, los amigos. Si me permiten una palabra así, con mucho gusto te van a decir. Quiero decirles, y háblales, quiero decirles que ya hace 3 años yo era así, y recibí a Cristo como mi Salvador. Y la Biblia dice que Él murió por ti, que Dios te ama. ¿No quisieran ustedes entregarle su vida? ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano, hacen eso? Por vergüenza. No, porque ya el compadre con el que te tomaba los tequilas, no, ya se volvió muy religioso. No, no soy tan religioso. Y por no perder la amistad, se venden, se prostituyen. Tú no necesitas ser una prostituta sexualmente. Hay la prostitución también intelectual y espiritual cuando tú niegas a Cristo y te vendes por un plato de lentejas. Por la conveniencia de tener esos amigos, esa amiga, ese amigo que te dice ya no soy como tú. Pues no, ya soy como tú. Y si tú vas a seguir fumando marihuana, y si tú te vas a ir acostando con tu novio, ¿sabes una cosa? Que yo ya no me acuesto con mi novio porque tengo convicciones y hasta que yo me case no tengo relaciones sexuales. Ay, ¿qué te dice la monja ya, hija de la Madre Teresa? Que me digan lo que te digan. Ten el valor de decirles, ¿y qué? Pero voy camino al cielo. Ese es el cristianismo que necesitamos tener. Y de eso se trata el capítulo 17. Entonces, esta ciudad que se va a convertir en esto, describe claramente que las naciones que van a estar involucradas al final del mundo, en la época en la que tú y yo estamos, la Biblia profetizó que habrían 8 imperios antes que regresara Cristo. Vean la cronología de la Biblia. 8 imperios.
Y van a entender ahorita lo que vamos a leer. El primer imperio fue el imperio asirio, los que les quieren ir apuntándolo. En segundo lugar, el imperio egipcio. En tercer lugar, el imperio babilónico. En cuarto lugar, el imperio persa. En quinto lugar, el imperio griego. En sexto lugar, el imperio romano. Nos quedamos ahí, 6 imperios. Cuando Juan escribe, el apóstol Juan, el libro del Apocalipsis, ¿bajo qué imperio vivían? Bajo el imperio romano, ¿verdad? Porque el imperio romano fue el que crucificó a Cristo con ayuda de los líderes judíos. El imperio romano fue también el que exilió al apóstol Juan. Cuando escribió el Apocalipsis Juan, lo mandaron a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo, casi cerca de Grecia. Cuando vayan ustedes a Europa, pueden tomar un tour a la isla de Grecia, y antes está Patmos, la isla donde estuvo Juan preso, exiliado por el emperador Vespasiano. Y desde ahí de la isla, Juan escribió esto. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, está bajo el imperio romano. Entonces, ¿cuántos imperios dijimos que iba a haber? 8, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo que dice el versículo del 1 al 3 para explicar después este misterio que está clarísimo en la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio. ¿Contra quién? Contra una ciudad que se llama, o se le compara con una ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean ustedes que aquí la fornicación se usa de una ciudad que se vende, o de naciones que por tener relaciones con esa ciudad se venden para recibir favores de esa ciudad. Por eso se llama: fornicaron los reyes de la tierra con esta ciudad. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Nos detenemos ahí y hasta ahorita todo es, ¿verdad?, confuso. ¿Quién es la mujer? ¿Qué quiere el Espíritu Santo decirnos? Pero la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos descubrir los símbolos que se encuentran principalmente en el libro del Apocalipsis, la misma Biblia nos explica lo que Dios nos quiso decir. Porque Dios no nos va a poner cosas que nos vamos a sacar en la luna. ¿Y qué quiso decir Dios con esto? No, pero necesitamos la diligencia de estudiar la Biblia para encontrar las respuestas. Del versículo 7 en adelante de este capítulo, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a interpretar lo que quería decir con la mujer vestida sobre la bestia, las 7 cuernos, las 7 cabezas, los 10 cuernos que la bestia tenía. En primer lugar, sabemos que la bestia es escarlata, ¿verdad? Y la mujer es el sistema religioso. Vean esto: al ver una mujer montada sobre un toro o sobre una bestia, implica ¿qué cosa? Que la mujer controla al toro, ¿verdad? Este sistema religioso, que se llama la Gran Ramera, va a tener un poder tan grande en el mundo
que va a controlar al anticristo. Vamos a ver que la bestia es el anticristo, lo va a controlar, y después de 3 años y medio el anticristo se sacude del poder religioso y entonces queman la ciudad y el anticristo se corona y se adjudica el nombre de Dios. Aquí no va a haber más religiones más que yo mismo, como lo dice segunda de Tesalonicenses 2 al 4 también, de la misma manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el anticristo y todos los gobiernos de la historia siempre han usado las religiones para su provecho político. Cuando un candidato hay, por ejemplo, aquí en México, en España, cualquier cosa que vaya a haber elecciones, siempre recurren muchas veces a las iglesias, tanto católicas como cristianas, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos han dicho, todavía hace una semana me reservo un candidato me dijo: oye, Armando, ¿me permites el domingo ir a tu iglesia? Sí, como no eres bienvenido. Me dice: no, pero para dar un discurso. Digo, ¿cómo discurso? Sí, pues claro, o sea, vienen a decir, soy fulano de tal, pues para que votemos, ¿no? O sea, que podamos nosotros con la gente que tenemos promocionarlos. Y le dije, el mismo gobierno mexicano nos lo prohíbe, se llama proselitismo. Los púlpitos están prohibidos tanto de católicos como cristianos, de que no permitamos que nadie suba aquí a promover su partido político, porque la iglesia no es un partido político, ni promovemos tampoco a nadie. Oramos por todos los candidatos y que Dios escoja lo que debe de ser. Entonces, esto es muy importante porque a través de todos los imperios, ven ustedes Nabucodonosor, Babilonia, el rey Nabucodonosor, lee el libro de Daniel, tenía brujos, astrólogos, los papás y abuelos de los astrólogos modernos, ¿verdad? Tenía hechiceros, de consejeros, y siempre tenían alguien con quien consultar, o se comunicaban con los espíritus o con los muertos. Pero todos los gobernantes, en su mayoría, han buscado la brujería para aconsejar o para promover. O si en un país, en el país de Capadocia, el 80% son católicos, pues va a buscar la ayuda de los católicos, de los obispos y todo, para que apoyen la candidatura y apoyen al gobierno también. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen millones de personas asistiendo a sus cultos los domingos. Entonces los políticos necesitan el poder religioso. Y aquí se ve claramente, ¿verdad?, cómo ha llegado el momento en que, por ejemplo, Roma, 18 siglos, Roma gobernó Europa. No fue el príncipe, ni la reina Isabel, ni el príncipe Carlos, ni el rey de España, ni tampoco de los Países Bajos. Fue Roma el que autorizaba por 18 siglos al rey de Inglaterra, al rey de España. Esa no me gusta para que te cases. Si te quieres casar, te casas con la hija de la princesa de Francia, para que se mantenga la unión entre Francia y España. En Inglaterra, el Papa ordenaba por 18 siglos lo que se tenía que hacer a los gobiernos europeos. El Vaticano. Y estoy hablando la verdad, eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién fue el primero que se rebeló en Europa? Inglaterra. 1525 viene la Reforma Protestante, se les llamó protestantes, se levantó Martín Lutero y agarró las 94 tesis y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, y Lutero dijo: esto dice Roma, esto dice la Biblia. Y entonces el Papa le mandó a hablar a Martín Lutero, lo citaron en la dieta de Worms, y llegó Lutero al Vaticano y estaban todos los cardenales por un lado y por la derecha, y el Papa en medio, y lo pusieron en medio a Lutero y le dijeron: Martín Lutero, arrepiéntete de todo lo que has dicho, ¿te retractas o serás condenado a la hoguera? Y Lutero sacó una Biblia chiquita que tenía y la puso en medio y les dijo: yo hago y creo lo que está aquí en este libro. Si cualquiera de ustedes, señor Papa y señores cardenales, con este libro me contradicen que lo que yo escribí es mentira, me arrepiento. Mientras tanto, soy fiel a la palabra de Dios. Lo condenaron, se escapó Lutero.
Se casó con una monjita que también la sacó del convento y lo protegieron varios príncipes en Europa, y Europa se inflamó en la Reforma Protestante. Y ahí inició la iglesia luterana, anglicana y la episcopal, que son las tres ramas o derivaciones que surgieron de la protestando contra el Vaticano. Y ya después se fueron a Inglaterra, y de Inglaterra inicia Roma la persecución contra los protestantes. Fíjense usted lo que es Dios. Entonces, en 1525, bueno, antes, un poquito antes de eso, todos los que estaban en Inglaterra en contra del Papa y cristianos se vinieron a Estados Unidos. Se llamó los Pilgrims, los peregrinos, y llegaron a Virginia, que fue el primer estado que se evangelizó, a Nueva York, etcétera, etcétera, y llegaron todos con la Biblia. Estados Unidos ha sido la única nación en el mundo, a excepción de Israel, que sus fundamentos y todo fue escrito bajo la Biblia. Y hasta la fecha, en cualquier tribunal de Estados Unidos, cuando alguien pasa a jurar, ¿qué hacen? Tiene que poner su mano sobre la Biblia, o sobre el Corán, o sobre el Tripitaka de Buda, o sobre el Popol Vuh de los persas. ¿Sobre cuál libro juran? Sobre la Biblia. Cuando un presidente toma posición en Estados Unidos, es la Biblia donde tienen que jurar. Aunque eso, ¿verdad?, ya es de la boca para afuera, porque ya no lo hacen solamente como un ritual, nada más. Entonces, Estados Unidos se funda con la palabra de Dios. Establecen 1776 la Constitución norteamericana, George Washington, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera, y comienza Estados Unidos a crecer y a ser bendecida por Dios porque seguían la palabra de Dios. Pero de ahí en fuera, todo esto ha sido completamente debilitado y destruido. Entonces, vemos nosotros que esta ciudad que ha fornicado, o que los reyes han fornicado con esta ciudad, será juzgada por Dios tarde o temprano. Versículo 7, y aquí encontramos lo más importante. El ángel me dice: ¿por qué te asombras?, le preguntan a Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos con muy despacio y pongan atención lo que dice. La bestia que has visto era, o si en tiempos de Juan, no existía, ¿correcto? Y no es, en el tiempo de Juan, tampoco existía. O sea, existió en el pasado, y en el tiempo de Juan todavía no había regresado al mundo. Y está para subir del abismo. O sea, aquí se nos habla de un principado satánico que en los imperios anteriores a Roma habrá sido Egipto, o en Siria, Asiria, o los babilonios, o los medopersas, o los griegos, un principado satánico que ocupó la influencia sobre ese imperio, y que cuando terminó ese imperio Dios lo recluyó al abismo, que es el lugar donde están los demonios y muchos ángeles caídos, y ese ángel o ese principado satánico está guardado ahí. Cuando estuvo Juan no lo habían sacado, pero lo van a sacar porque va a ser el principado que va a entrar en la persona del anticristo. ¿Saben ustedes cuándo salió del abismo? Ay, nana, diría mi abuelita. No los quiero asustar. Vean Apocalipsis 11. ¿Qué Halloween ni qué nada? Apocalipsis 11. Este capítulo 11 Apocalipsis nos habla de los 2 testigos que al final de la tribulación se van a levantar. Y dice la Biblia, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo. En el 17 no había subido del abismo, pero aquí se profetiza que va a subir ¿cuándo? Cuando maten a los 2 testigos, que será al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, que serán los 3 años y medio
en los que el anticristo gobernará el mundo. El anticristo no va a gobernar los 7 años, va a gobernar 3 años y medio, 1260 días, o tiempo y tiempo si la mitad del tiempo. La bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De esto hablé muchísimo en la serie La bestia que sube al abismo. La pueden conseguir ustedes para no regresar a más explicaciones en internet o en YouTube. Regresamos a Apocalipsis 17. En tiempos de Juan estaba encerrada en el abismo esta bestia, esta criatura sobrenatural, no humana, que va a entrar al anticristo, lo va a poseer y le va a dar los poderes que el anticristo va a tener. El anticristo va a ser como tú y como yo, no va a ser una computadora, no va a ser un robot, no va a ser inteligencia artificial. Se han manejado tantas tonterías. ¿Y por qué? Porque al final de la Biblia, Apocalipsis 20, el anticristo va a ser arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego no arrojas una computadora. Al lago de fuego no arrojas a una inteligencia artificial. Al lago de fuego no avientas a un estado o a una nación. La bestia es una persona que está dentro de otra persona. Es un ser como tú y como yo, pero que vive en una dimensión completamente diferente, espiritual, y que estamos rodeados de estos principados satánicos que su influencia son los gobiernos. Los gobiernos del mundo. Hay un principado sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre Corea del Norte, sobre Corea del Sur. Todo el mundo está organizado satánicamente, porque dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control, la influencia y el dominio de Satanás. Y cuando ya descubres esto, ¿por qué invadió Rusia a Ucrania? ¿Por qué Irán esto? ¿Por qué aquello? Mientras no entendamos lo que se encuentra detrás de los eventos que acontecen en el mundo, no vamos a entender por qué pasa lo que está pasando. ¿Por qué este odio contra Israel desde el 48? ¿Por qué no han podido sacarlo? ¿Por qué ese antisemitismo contra los judíos? ¿Por qué no contra los italianos? ¿O contra los mexicanos? ¿O contra los mormones? ¿O contra los hindúes? ¿O contra otro grupo étnico? ¿Pero por qué ellos? Porque hay una razón de ser muy grande. ¿Por qué Hitler se convenció que ellos eran los que iban a impedir establecer el Tercer Reich? Pero ¿cómo que ellos si no tenían ni armas, no tenían bancos, no tenían dinero? Y se fue Hitler, mátenlos, ahóguenlos, métanlos a la cámara de gases. Oye, pero si no te están haciendo nada, tu enemigo es Rusia, tu enemigo es Estados Unidos, tu enemigo es Canadá, tu enemigo es Inglaterra. ¿Por qué te distraes, Adolfito, con este grupo de personas que son unos mugrosos, que no hacen nada, que no tienen ni calle ni donde dormir? Nadie lo puede explicar más que la Biblia. ¿Por qué este odio de Irán y de los mundos árabes y los palestinos? Nuestro propósito es el exterminio del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué no hay este odio contra otro grupo étnico? ¿Por qué tienen que ser ellos? Y todo esto lo encontramos en la Biblia, y si no entendemos el trasfondo espiritual, hermanos, somos engañados y nos vamos con la finta. Yo he encontrado cristianos que dicen, no, es que ahora Irán se vengó de porque fueron los judíos en sus aviones al consulado de Irán en Siria y bombardearon y mataron a los dirigentes militares iraníes. Entonces, los judíos, ¿qué esperaban? Los iraníes se tienen que vengar. Esto lo escuché yo de un líder espiritual, me reservo su nombre, hace como un mes. Y le contesté, por el amor de Dios, Irán tiene desde el siglo pasado mandando grupos terroristas a exterminar a los judíos. ¿Cuál venganza? ¿De qué estás hablando, cabeza de aguacate? Da coraje que la gente sea tan ignorante. La bestia está para subir e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora viene lo más difícil. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y todos ustedes, 1 Corintios capítulo 2,
Dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabías? ¿Sabes lo que acabo de decir? 1 Corintios capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos una mente diferente a la que tiene Platón, Sócrates, un escritor, un politólogo, etcétera, etcétera. Porque nuestra mente tiene la capacidad, no por sí sola, por la presencia del Espíritu Santo en mi cabeza, vengo al libro de Dios, que es la Biblia, y la comienzo a entender. Sin esta presencia divina en mi mente y en tu mente, que es el Espíritu Santo, vendrías a la Biblia, y por eso la Biblia se estrellan escépticos, ateos, personas, la Biblia son tonterías, hecha por los hombres, está llena de errores. Es impresionante la cantidad de barbaridades, maestros de la universidad, ateos científicos que hablan así de la Biblia, sin ni siquiera entender la Biblia. ¿Por qué hablan así? 1 Corintios 2 lo explica también, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir. Por más capacidad que tengas de 5 doctorados en filosofía y en ciencias políticas, y yo tengo y soy físico matemático y trabajo en la NASA, por más que me digas, vienes a la Biblia y chocas con ella, porque tu mente es la mente con la que naciste y necesitas la mente de Dios, porque es el Espíritu Santo el autor de la Biblia. ¿Me entendieron? Porque dice que tenemos la mente de Cristo, por eso dice, es para la mente que tenga sabiduría. Cualquier persona que venga al Apocalipsis no va a saber ni siquiera de lo que está hablando, ni lo va a entender. Y va a decir, son contradicciones, esto y el otro. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo, no tiene la persona del Espíritu Santo. La mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 gobernantes. ¿Cuántos dijimos que había? 8, ¿verdad? Antes de venga Cristo van a ser 8. A ver. 5 de ellos, en tiempos de Juan, han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. O sea, y después el 6º es Roma. 5 de ellos, cuando escribió Juan, ellos son los que han caído. Están viviendo en Roma. Uno es, ¿qué es? Roma. ¿Ya lo vieron? ¿Lo van entendiendo? Y el otro, ¿cuál es? El 7º, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es el 8º. Y dice, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, ahorita estamos en 6 imperios y desde el Imperio Romano nuestra tarea es buscar quién es el 7º imperio que después de Roma tomó control de Israel y del mundo, que fue el Imperio Otomano Turco. El Imperio Musulmán. Y cuando venga el Anticristo, él va a ser el 8º. Entonces faltan 2 ahorita para que se vuelvan a levantar, y ese es el principal propósito ahorita de las naciones musulmanas: establecer el antiguo Imperio Otomano Turco, que cayó en 1923 por los ingleses, y el propósito del Islam es establecer el Islam en el mundo entero a la fuerza. Y si no lo eres, te matan y te decapitan. Y es interesante que en Apocalipsis 20 el anticristo va a usar la guillotina. Y nadie más que el Imperio Musulmán lo usó, y la Revolución Francesa con Robespierre, pero el anticristo va a usar el mismo instrumento de pena de muerte, que es cortar la cabeza. ¿Y se acuerdan de sus últimos años? Cuando ISIS secuestró cantidad de gente, los vestían de anaranjado en las playas, ¿se acuerdan? Y los hincaban y mandaban videos al mundo para asustarnos, y pasaba uno de ISIS y le hacía así con su cuchillo, y a cada uno les iban cortando, porque ellos usan la decapitación. Y es interesante que esto va a volver a resurgir.
porque el Imperio Otomano fue un imperio que fue caído y que va a resucitar para poder controlar el Medio Oriente, y el Medio Oriente será la última guerra. Y mientras el Islam exista, Israel será el único obstáculo que existe para establecer el califato final del mundo, de la historia en la que tú y yo estamos viviendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento, Espíritu Santo, que no tendríamos si no te tuviéramos a ti. Sabemos también que muchos cristianos, aunque tengan el Espíritu Santo, esta es una comida sólida que tal vez todavía no digieren, les hacen falta salir sus dientes espirituales para poder comprender cada vez que vivimos para ti y cada vez que crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo, tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, de comprensión, de entendimiento espiritual, para comprender la herencia a la que hemos sido llamados, y la altura y la profundidad y la anchura del amor de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, a quien has puesto como cabeza de nosotros, como cabeza de la iglesia, y a Él están sujetos potestades, principados, huestes, y no hay otro nombre que se nombre en el mundo más grande que el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Y las cosas en el mundo se están descomponiendo con esta velocidad por la razón que Él viene pronto. No se pueden mejorar las cosas si no se empeoran primero. Y el mundo está empeorando por esta razón, porque Jesús viene a sacarnos de este mundo y a mostrarnos el amor que tuvo en la cruz, para que en aquel día oigamos las palabras: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Padre, por esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa que el Hijo de Dios hará cuando aparezca en el mundo, quitando la muerte, sacando a la luz el Evangelio y la inmortalidad, para que vivamos eternamente con Él. En el nombre de quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.